Una startup, por definición, nace con la intención de encontrar nuevos modelos de negocio innovadores, escalables. Para ello, mantiene una estructura de costes mínima en comparación a las empresas ya establecidas. Esto le permite tomar decisiones arriesgadas, pero con alto potencial de disrupción. La cultura de la innovación en las startups es a vida o muerte. Ser capaces de aprender lo más rápido posible de los fracasos no es posible sin una cultura Kaizen de mejora continua que defienda los valores de la transparencia, del coraje, del foco en el cliente, que no penalice el error, sino que incentive la proactividad, que descentralice la toma de decisión. Pero claro, en el mundo real las compañías ya establecidas no pueden arriesgar. Deben centrarse en la eficiencia, en la rentabilidad. Pero en el mundo real, cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar, se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos, ese portazo al cambio, ese aquí no se puede. Este podcast es para quienes estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y hoy charlaremos con Marta Bazaco sobre la gestión de la experiencia de cliente en Schneider Electric. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y codirector del InDigital, el programa de marketing y transformación digital de SADE. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Hace unos días, el 23 de enero de 2020, nos dejaba Clayton Christensen, el reconocido académico de Harvard que hizo popular el concepto de innovación disruptiva en el libro El dilema del innovador. Así que a él le dedicamos este episodio de hoy. Ese libro, ojo con esto, ese libro es de 1997. Situémonos en esa época, 1997. Nintendo saca a la venta su última consola de mesa a base de cartuchos, la Nintendo 64. Google no había nacido. Era un proyecto de 2 estudiantes en un garaje en California. Bezos llevaba un par de años vendiendo libros online desde su tienda Amazon en Seattle. Un niño de 13 añitos llamado Mark Zuckerberg empezaba a tener claro que 6 años más tarde querría estudiar computación. El primer tuit de la historia aún tardaría en llegar 9 años más. En 1997 jamás habíamos escuchado la palabra smartphone. Apple mantenía pérdidas de miles de millones y Steve Jobs, por fin, pudo volver ese año como presidente a la compañía que él mismo había fundado. Desde el punto de vista de la innovación disruptiva, ¿alguien piensa que 1997 estaba al mismo nivel que 2020? Para Clayton ya era evidente hace más de 20 años que las empresas establecidas tenían muchas dificultades para innovar porque están enfocadas en la rentabilidad, en maximizar el beneficio y en conseguir la perfecta ejecución de su modelo de negocio. No en la búsqueda de nuevos modelos o de mercados pequeños o inexistentes. Mercados que no tengan todavía una alta demanda o un amplio margen. Por eso, prácticamente toda la disrupción hoy está llegando del mundo startup, de compañías muy ligeras, con gran velocidad en la toma de decisión, muy enfocadas en resolver una necesidad huérfana al cliente y en constante búsqueda de modelos de negocio escalables.
Pero innovar está dejando de ser una opción, también para las compañías establecidas. Lo que en 1997 era una tendencia, hoy es una realidad tozuda, amenazante y va a toda pastilla. ¿Cómo logra entonces una empresa centenaria de 130.000 trabajadores en más de 100 países mantenerse al frente de la innovación en sectores tan complejos como los que opera Schneider Electric? ¿Qué importancia tiene en todo esto la experiencia de cliente? ¿Cómo es el despliegue de un programa de mapeo de Customer Journeys a nivel global? ¿Cómo trabajar los arquetipos de cliente en tantos países con culturas tan distintas? ¿Qué herramientas podemos usar y a qué métricas debemos prestar atención? Todo esto y mucho más en esta entrevista a Marta Bazaco, Global Customer Experience Program Manager en Schneider Electric. Bueno, pues aquí estamos en San Sebastián de los Reyes, en el parque empresarial donde se encuentra Schneider Electric desde hace como un añito. Sí, hace poco que estamos aquí. Estamos con Marta Bazaco. Marta, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida al podcast. A ti por invitarme. Gracias por compartir tu experiencia y conocimiento de forma tan generosa. Estoy seguro que los oyentes la valorarán muchísimo. Marta es Global Program Manager de Customer Experience a nivel mundial en Schneider Electric, que se dice pronto, pues son unos cuantos países. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, viendo tu LinkedIn y echando un repaso un poco a tu currículum, es que has pasado prácticamente, yo no sé si te queda algún área de Schneider Electric. Yo también he pensado, creo que recursos humanos me queda. Recursos humanos, pues mira, llamada a recursos humanos, Marta. Espectacular, ¿no? Esa trayectoria. Cuéntanos un poquito, ¿de dónde vienes y cómo has acabado? ¿Cómo has llegado a donde estás? Sí, encantada. Bueno, yo soy de origen, de background de ingeniero industrial en la escuela de Valladolid y incluso, bueno, pues tuve un año también de Erasmus en Inglaterra. De hecho, yo creo que las primeras generaciones, hace ya casi 30 años, yo diría, o sea, imagínate. Entonces, ya desde entonces tenía también mucho interés un poco por la movilidad, por moverme. Entonces, yo creo que ese espíritu lo he llevado tanto a nivel, digamos, geográfico, que me he movido también en muchos sitios diferentes, como también a nivel de las actividades. Yo creo que sí que he tenido siempre una motivación por aprender más, por incluso transferir temas de unos sitios a otros. Entonces, bueno, ya en esa etapa, digamos, de empezar a ver dónde te vas a trabajar. De hecho, mi primera experiencia fue en Ecuador. Fui cooperante con el Ministerio de Asuntos Exteriores y fui cooperante un año, digamos, haciendo proyectos de infraestructuras, ¿no? en Sudamérica. Todo facilito, ¿no? Todo facilito. Bueno, ahí sí que era muy complicado. Ahí cuando hay gente que dice la gestión de equipos, ahí sí que ya también en los Andes, a más de 2.000 metros de altura, no es tan fácil convencer a la gente para que se ponga a trabajar y montar tuberías, ¿no? Qué pasada. Pero bueno, fue una experiencia magnífica, sobre todo personal. Y ya después, cuando pues bueno, ya vuelves, empiezas a buscar trabajo, yo lo que quería era marcharme fuera de Valladolid, yo quería salir y de hecho la entrada en Schneider Electric fue porque querían a alguien que fuera a Francia primero a formarse y después ya tener una carrera a nivel de la compañía en España, ¿no? Pero bueno, ese primer año, de hecho, bueno, estuve más en toda el área industrial, entonces parte de mi background viene de las fábricas, viene de haber llevado temas de gestión industrial, de producción, fui responsable de producción también en una de las fábricas que tenemos en Puente de la Reina de pequeño material, he sido también directora de la fábrica de equipos de media tensión, siempre con la gestión de equipos y al mismo tiempo también bastante multidisciplinar. He estado también en el área comercial, llevando un tipo de clientela, que luego podremos hablar también a nivel de la experiencia cliente de lo importancia de los diferentes tipos de clientela. Entonces yo estuve llevando todo el departamento de ingenierías en España y también llevé en un departamento de soluciones, lo que es la gestión de grandes proyectos de clientes, todo lo que son las funciones soporte, ¿no? En otra época fui también directora de calidad de España. A nivel ibérico incluso, bueno, pues con las diferentes actividades que tenemos en España. Y ya después di también otro paso internacional y dentro de una unidad de negocio que llamamos Industria, estuve viviendo en Francia 3 años, llevando también en una de las fábricas pues equipos a nivel global, ¿no? De la línea de negocio.
Qué pasada, ¿no? Claro, esta visión tan desde tantas perspectivas de la misma compañía, esto no es muy usual. Esto además te tiene que dar una ventaja brutal, ¿no? A ver, yo lo veo como algo súper positivo, aunque muchas veces sí que es cierto que tantos cambios te pueden crear cierta incertidumbre, pero yo creo que eso siempre tenemos que vivir con ello. Me ha parecido siempre súper positivo, porque además creo que no he comentado todavía el tamaño de Schneider Electric. O sea, Schneider Electric, una empresa multinacional, líder en lo que son soluciones de energía, automatización. Trabajamos en más de 100 países con más de 130.000 empleados a nivel mundial en diferentes áreas, evidentemente, desde desarrollo de nuevas ofertas hasta toda la parte de fabricación, logística, marketing. Os podéis imaginar, para desplegar la oferta que tenemos. Yo creo que muchas veces cuando se habla de la complejidad, muchas veces de las grandes empresas, es que la propia oferta es muy compleja. O sea, ya no solo que podemos hablar luego de los diferentes tipos de clientes y mercados. Nosotros estamos en mercado de edificio, mercado de data centers, todos centros de procesos de datos, grandes centros de procesos de datos, industria, infraestructura, es decir, el mercado al que accedemos y la forma en la que accedemos a ese mercado es muy compleja y muy variada, ¿no? Porque cubrimos muchas de las necesidades que acaban teniendo todos nuestros clientes solo con nuestro portfolio. O sea que es una pasada realmente, es alucinante. O sea, para mí es otra dimensión, ¿eh? es muy increíble. Y además una de las cosas que a mí me han llamado la atención desde el principio que empecé a hablar contigo y todas las comunicaciones que han tenido y la experiencia que estoy viviendo hoy aquí, es un poco que tengo la sensación de que tenéis una cultura realmente de innovación. Bueno, claro, porque vuestra propuesta de valor tiene mucho que ver con la innovación, ¿no? ¿Cómo puedes tener una propuesta de valor tan innovadora en una empresa, yo diría que bicentenaria, ¿me equivoco? Sí, desde luego que ya los 100 años seguro que han pasado, porque seguro. También ¿sabes lo que ha pasado? Que Schneider ha nacido o se ha creado, ha crecido sobre todo con adquisiciones. Entonces, de verdad el origen, que eran unos hermanos en Francia, era muy tradicional y podemos pensar en un tipo de producción, de venta, de comercialización muy tradicional. Entonces, yo si en algo creo que podemos estar orgullosos es que toda esa transformación a nivel de, digamos, del tiempo, adquiriendo también nuevas empresas, integrando nuevas ofertas, nuevo portfolio, nuevas formas también de acceder al mercado y ahora fundamentalmente toda la digitalización. Es decir, estamos ahí en el punto de poder suministrar a nuestros clientes, digamos, soluciones muy globales que engloban no solo, y esa es la transferencia también, de pasar de productos a soluciones y servicios. O sea, no solo productos que se puedan vender en una estantería, en un distribuidor, sino también el poder darle un sistema global con una programación, con un software, con una manera de controlar incluso a distancia ahora mismo desde cualquier lugar del mundo. Es decir, que hemos ido evolucionando también conforme a que esa tecnología iba también avanzando y desde luego pues a nivel de, por ejemplo, de R&D, de inversión en desarrollo, estamos hablando de un 5% de la facturación, una facturación de más de 26.000 millones, ¿no? Entonces, creo que sí que hay una inversión fuerte y una manera pues de querer también innovar y es parte de la cultura, ¿no? Querer ir evolucionando, innovar y ir mejorando también lo que podemos ofrecer a nuestros clientes, ¿no? Desde luego no me parece en absoluto fácil, ¿no? Y especialmente una compañía de tantos miles de trabajadores que suelen ser compañías muy pesadas, donde la toma de decisiones es muy lenta, los proyectos se despliegan en años y cuando ya salen a la calle ya vas tarde. Sin embargo, estar compitiendo en un entorno de innovación tan puntero, transformando la industria en sí mismo, ¿no? La transformación digital de la industria más pesada y más dura, me parece que tiene un mérito extraordinario. Y me gustaría entender, ¿no? ¿Qué relación o qué importancia crees tú que tiene la experiencia de cliente, la gestión de la experiencia de cliente y en Schneider Electric, ¿no? Y desde luego, ¿cómo nace ese interés? ¿Ha estado siempre en el ADN de la compañía o cuándo se despierta? Yo diría un par de cosas. Primero, por el tema de cómo poder llegar a eso. Yo creo que evidentemente los trabajadores y el valor de los trabajadores es fundamental. Y es decir, quien hace al final todo, acabamos siendo personas, acabamos siendo los empleados. Entonces, cómo también todo ese volumen de empleados puede también ir avanzando, sobre todo con esa visión del cliente. De hecho, uno de nuestros valores fundamentales es el cliente lo primero. Es decir, resolver un problema en un cliente tiene que ser antes, es la prioridad ante cualquier otra cosa. Fíjate, una cosa que es la única
implica la seguridad. Y en eso sí que es cierto que entre los rituales que tenemos, por ejemplo, en las reuniones de diferentes sitios y demás, el punto primero es la seguridad. Y es la seguridad de los trabajadores, la seguridad de los clientes, evidentemente, a nivel de que no tengan problemas con nuestros productos, y la seguridad a nivel de la información y las instalaciones, ¿no? Entonces, realmente ahí estamos con esa visión de que de verdad el cliente es lo primero. Yo creo que es que parecería obvio, ¿no? Es decir, al final es la razón por la que estamos. No hay una empresa en la que si no tiene clientes, o sea, es que es imposible, ¿no? Entonces, realmente responder a las expectativas del cliente, mejorar su experiencia día a día en un mercado que es competitivo, evidentemente, pues es que es fundamental y es la razón también al final de todo nuestro trabajo, ¿no? Es una razón, pero es que es curioso, porque esta es la razón de la existencia de todas las compañías y, sin embargo, no todas tienen esa orientación customer-centric o, ¿no? ¿Por qué pasa esto, Marta? ¿Por qué estamos tan lejos todavía en tantas y tantas compañías? ¿Tú qué crees? Porque, o sea, si es tan obvio que la experiencia de cliente, que gestionar una buena experiencia en nuestros clientes repercute en negocio y vas a reducir el churn, vas a reducir el rebote, vas a aumentar Si es tan obvio, ¿por qué no todo el mundo se ha subido al carro ya? Yo no lo entiendo muy bien. Yo ahí pensaría, sí, te tienes toda la razón, pero yo ahí pensaría también que, bueno, hay también en todas las organizaciones un tema de corto plazo. Y un tema de corto plazo, de cumplir objetivos, digamos, de ventas, como más en el corto plazo, sin pensar realmente que, evidentemente, cualquier experiencia mejor del cliente va a darnos un retorno con unos futuros pedidos, futuras facturaciones, ¿no? Entonces, yo creo todavía esa visión muchas veces del corto plazo, pero al mismo tiempo te diría que yo creo que en muchos y he sido también un poco mi experiencia en las fábricas, muchos de los trabajadores que están día a día en las fábricas tienen al cliente en la mente. Sí. Y para mí, por ejemplo, vamos, siempre tengo en mente una anécdota de cuando estaba, por ejemplo, en la fábrica de nuestra de Puente de la Reina, la persona que llevaba el tema de almacén, logística, es que no se iba a casa hasta que estaban todos los pedidos. Incluso que le dijeron, oye, vete ya. No, hasta que no hayan salido todos los pedidos no se va a casa. Y esa visión de la importancia de verdad que tiene el trabajo que yo hago en esa experiencia del cliente para que le llegue el material a tiempo y demás, yo para mí lo tengo siempre como un referente, decir, es que así deberíamos estar todos los días, viendo qué valor puedes tener. Y evidentemente eso es también cultural, ¿eh? Es también cultural y cómo somos capaces de, en cualquier función, en cualquier rol que tengamos en la empresa, poder ver qué impacto tiene nuestro trabajo diario en esa experiencia del cliente y en el futuro, evidentemente, negocio añadido, ¿no? Yo es que esto del cortoplacismo lo entiendo muy bien en una startup que está en un problem solution fit, en un product market fit, está buscando validar una hipótesis, está buscando lanzar rápido, encontrar para poder escalar, ¿no? Pero en una empresa, a mí me cuesta de verdad entenderlo. Ya está, hasta aquí mi rant, pero yo déjame llorar un poquito, ¿no? No lo entiendo realmente, esa visión cortoplacista en muchas empresas orientadas te diría la política, al politiqueo, entre distintos silos y cosas así, es algo que a mí me hace sufrir mucho. Sí, pero es la realidad. Es absolutamente la realidad. Objetivos individuales, objetivos de departamento enfrentados, no coherencia a nivel... Yo soy muy pesado con eso. Yo siempre digo que para mí ese es el eje del mal. O sea, ese es el eje el principal vector de problemas de todas las compañías, ¿no? Y creo que cambiar esa orientación y al final la cultura hacia una perspectiva orientada en el cliente es una muy buena oportunidad para romper eso, al menos para romper esos silos y esa orientación al proceso y tal. Totalmente, ¿no? Totalmente. Cuéntanos en qué estás ahora, o sea, cuáles son los proyectos que estáis liderando desde aquí a nivel global, a nivel de experiencia de cliente. Sí. Pues yo ahora mismo con este programa, digamos, de transformación de experiencia cliente, llevo un área, especialmente lo que es el despliegue de Customer Journey Mapping, que ahora te puedo contar un poco más en detalle, pero normalmente lo que tenemos son programas pues a 3-5 años a nivel global, en los que pues se hace una visión de dónde queremos llegar y qué queremos hacer en todos los diferentes departamentos. Entonces, dentro de esta transformación de experiencia cliente, pues hace 2 años que llevo yo con este despliegue de Customer Journey Mapping y sobre todo es desplegar en parte la metodología a nivel mundial. Entonces tenemos también pues animar una comunidad
pues ahora mismo creo que tenemos como 150 personas a nivel global, cada uno en su país, haciendo proyectos de mejora de experiencia cliente y evidentemente liderando a su vez equipos en los que deben ser también multidisciplinares, claro, ¿no? El objetivo es identificar primero cuáles son las mayores necesidades que tenemos a nivel de prioridades, y en eso pues yo personalmente trabajo con las diferentes unidades de negocio, los diferentes responsables de los países, para identificar pues en cada etapa, en cada ola, digamos, que hacemos de proyectos, identificar cuáles son las verdaderas necesidades, porque en todo esto, podemos hablar más adelante, tampoco se trata de hacer todo para todo, sino que la priorización para ser más eficaz, para poder realmente dar resultados donde se necesita más, claro, es fundamental, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que además que mapear el journey es una herramienta, sobre todo, que te da visión de por dónde empiezo, qué es lo más importante, ayuda a priorizar también, ¿verdad? Sí, totalmente. Me parece muy interesante que, digamos, si lo he entendido bien, tú estás coordinando esta iniciativa de mapeo de journeys a nivel mundial. Hay como 150 personas que están liderando la iniciativa dentro de cada de sus regiones, de cada país, y entiendo que eso se trabaja a nivel transversal con equipos crossfuncionales, multidisciplinares de distintas áreas en cada uno de ellos, ¿no? ¿Compartís insights de un país al otro? Sí, totalmente. De hecho, bueno, primero una de mis primeras funciones también es permitir compartir las mejores prácticas. Claro. Y yo creo que esa sí que es de verdad una de las grandes ventajas que tenemos las grandes empresas, claro, que nos podemos permitir el lujo, pues yo mismo esta mañana, de estar sentada, por supuesto todo en remoto, ganamos mucho tiempo y mucho de todo en remoto, estar sentada con gente de Asia, Europa y África, Middle East, compartiendo proyectos reales, con resultados reales y con prácticas que son totalmente reproducibles en otras áreas, pero siempre adaptándolo. O sea, yo creo que también una de las filosofías que tenemos en el, yo creo que es parte también un poco, pues yo creo, del éxito, es que también permitimos bastante esa adaptación local. Claro. Que no es que las cosas vengan de París o de Hong Kong o de Boston y digan esto se hace así solo de esta manera, sino que realmente creo que sí que hay mucha colaboración, mucha aceptación de, evidentemente, todas las casuísticas locales y culturales, y entonces pues los países al final acaban teniendo también una cierta flexibilidad para aplicar lo que podamos estar diciendo un poco también a nivel corporativo, que también siempre ahí está también esa disyuntiva, es que como lo mandan los corporativos o al revés, los corporativos no saben de lo local o los locales no saben de lo corporativo, cuando incluso volviendo a lo que comentaba antes de haber estado yo, por ejemplo, en diferentes funciones, tanto globales como locales, ves también y te pones en lugar del otro. Hablamos Customer Journey Mapping, es ponerse, ¿no?, en la piel del cliente, pues también cuando estás en interno sabes qué dificultades va a tener la persona a nivel local y intentamos pues justamente trabajarlas juntos para facilitar, ¿no?, el trabajo. Qué importante es la empatía, siempre es recurrente. Esto es algo que aparece mucho en todas las entrevistas. Me parece, es que tengo tantas preguntas que hacerte, no va a dar tiempo seguro, no pero me parece un caso excepcional de estudio también entender a nivel cultura, ¿no? Porque cómo mantenemos globalmente una cultura de innovación muy enfocada en cliente, compatibilizando además con tantos países, tantas realidades distintas, contextos distintos, personas distintas, formas de ser, culturas propias desde un punto de vista antropológico, sí, hasta diría. Personal, exacto, personal, ¿no? Sí. Y a la vez me parece apasionante. Entonces entiendo muy bien la importancia de también tener una metodología estandarizada, flexible, supongo, ¿no? Sí. Al menos es como yo entiendo que lo plantearía, ¿no? ¿En qué consiste esta metodología? Más o menos, ¿cómo trabajáis? ¿Cómo mapeáis journeys? Sí, pues mira, lo primero, y como te comentaba antes, es todo se inicia por el tipo de cliente o la persona, ¿no? Hemos identificado a nivel global 16 tipos de clientes que tenemos y creo que todavía algunos nos habremos dejado. A nivel global. A nivel global. Están definidas y además, mira, es muy curioso porque a todos les hemos puesto nombre, ¿no? A cada uno, pues los cuadristas, los grandes instaladores, los distribuidores, electricistas, usuarios finales de diferentes mercados en los que trabajamos y estos tienen, por ejemplo, un nombre en inglés y luego a nivel local se han traducido en muchos casos Paco, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es esa visión de que todo empieza
por el tipo de cliente. Entonces, todos los journeys que hagamos van a estar ser específicos para un tipo de cliente. Pero claro, tampoco lanzamos todos los posibles, sino que ahí está, según ese análisis de los resultados, de toda la información que tenemos de clientes, de satisfacción, encuestas relacionales, encuestas transaccionales, unidas también a las prioridades de negocio en los diferentes países, identificamos, pues a lo mejor por país, tampoco tenemos más de 2 a lo mejor al año, porque son proyectos que llevan muchos recursos, con mucha gente dedicada y, sobre todo, una vez lanzado ese proyecto, tenemos una serie de metodologías o de pasos. Lo primero que hacemos es hacer la visión interna de lo que puede ser ese journey mapping. Mucha gente, porque hacemos una visión interna, luego vamos a entrevistar a los clientes, clientes identificados de ese tipo de clientela, vamos a ver el journey ya con lo que nos ha dicho el cliente y a partir de ahí priorizamos los planes de acción, las mejoras, para poder ya lanzarlas. Entonces, la razón fundamental por la que hacemos Customer Journey Mapping es para identificar en qué puntos podemos, digamos, priorizar esos planes de acción o de mejora, pero siempre priorizando desde el punto de vista del cliente. O sea, yo creo que la base fundamental es que planes de mejora podemos hacer 1000 puntos diferentes, pero para priorizar eso nosotros decimos, vamos a priorizarlo conforme a lo que nos diga el cliente, no conforme a lo que ahora mismo se lleve o conforme a lo que, como yo sé de esto, pues hago esto, ¿no? Total. Y oye, estoy leyendo entre líneas que tiene mucha importancia la información, o sea, lo cualitativo, ¿no? Estoy leyendo que estáis entrevistando a clientes y para cada tipo de buyer, de persona, pues estáis haciendo entrevistas cualitativas, hablando con ellos. ¿Cuánto peso dirías que tiene lo cualitativo frente a lo cuantitativo? Yo diría que cada vez más. Imagina que, a lo mejor al principio... ¿Cómo me alegra que digas eso? Además yo creo que a mí me encanta, o sea, más que ver un numerito y si el NPS es 60 o 50, es leer los comentarios de los clientes. O sea, aparte, yo personalmente siempre me ha apasionado ello, desde cuando se hacían a lo mejor en un Excel, que ahora ya hemos cambiado mucho y tenemos herramientas más sofisticadas. ¿Como por ejemplo? Pues tenemos Medallia como proveedor como plataforma en la que recopilamos todo lo que son las encuestas de clientes. Y entonces ahí analizamos mucho cuantitativamente, evidentemente, para ver tendencias, para ver comparaciones también. Una cosa que puede ser interesante comentar, cuando comparamos para un mismo tipo de cliente diferentes países, no queremos comparar países. Los resultados son siempre muy culturales. No tiene nada que ver Brasil con Japón. No puedes decir que un promotor tienes a un promotor en Brasil y un detractor en Japón, cuando a lo mejor diría casi lo contrario. Entonces, las diferencias culturales son muy grandes. Yo creo que incluso en España en el norte y sur hay diferencias culturales también. Entonces, por eso lo que es el número, comparar unos países con otros, evitamos al máximo. Lo que queremos sobre todo es a lo mejor comparar un tipo de clientes en un mismo país con unas casas, la idiosincrasia particular, comparar ahí diferentes tipos de clientes y entonces a lo mejor ahí detectar también prioridades, pero no comparar diferentes países, ¿no? Entonces, a la hora de empezar a lanzar y ver qué personas vamos a elegir, estamos hablando sí que a lo mejor hacemos un análisis cuantitativo, ¿no? De tendencias, de ver quién, digamos, pueda estar peor situado. Claro. Pero luego en el análisis, luego cuando vamos dentro incluso del Customer Journey Mapping a ver desde una visión interna, vamos a recopilar toda la información que tenemos ya disponible. Porque mucha gente incluso, y uno de los comentarios típicos es, ¿para qué vamos a ir a preguntar al cliente si ya sabemos todo? Bueno, vamos a ver si de verdad lo sabemos o no lo sabemos. Vamos a comprobarlo. Y entonces sí que a lo largo de un journey que también hemos en cierta manera estandarizado a un nivel... alto nivel, digamos, pero luego puede ser también adaptable a los diferentes tipos de clientes y demás. Pero bueno, ya tenemos como una especie de estándar que nos ayuda mucho a comunicar, nos ayuda mucho a centrar a la gente en qué es lo que queremos, ¿no? Y identificar pues las diferentes interacciones, ¿no? Touchpoint más o menos estandarizados, y luego ya cuando vayamos a un tipo de cliente específico ya iremos al detalle, ¿no? Pero lo que es esa parte ya de cuando hacemos la visión interna,
empezar a recopilar todo lo que ya sabemos. Sentamos, evidentemente, a todas las diferentes funciones, a ventas, a marketing, a logística, al customer care center, al soporte cliente, la gente también que está de asistencia técnica, toda la parte de logística, es decir, todas las funciones se sientan, intentamos mapear con la información que tenemos todo lo que son pues las acciones del cliente, los objetivos, el esfuerzo. A mí me parece un tema, podemos luego hablar, pero me parece el tema del esfuerzo me parece fundamental, porque lo que pasa también con Customer Journey Mapping es que parece que lo único que se está buscando son los problemas. Y no. O sea, estamos buscando todo. Estamos buscando qué acciones está realizando el cliente en cada etapa, cómo son esas interacciones, evidentemente su emoción, su sentimiento, pero también a lo mejor cosas que no ha expresado, qué necesidades tiene en cada punto. Es decir, intentamos hacer un barrido de todos los diferentes ítems que puede tener el Journey a lo largo, pues eso, desde que empieza a conocer nuestra oferta hasta que al final es incluso el fin de vida de una instalación. Y entonces ya luego con todo eso sí que identificamos, o sea, esa sería la primera etapa. La segunda etapa, seleccionamos junto con ventas a quiénes son los clientes que, bueno, pues dentro del scope del proyecto, del perímetro del proyecto, son interesantes para recopilar más información, y entonces a partir de ahí pues hay que hacemos entrevistas y analizamos toda esa información, que eso sí que, bueno, sí tengo que reconocer que eso es laborioso. O sea, esto tampoco es fácil. No, desde luego, aquí no hay nada fácil. Has dicho una cosa que creo que ha pasado un poco desapercibida, pero que me ha gustado mucho, que es que lo hacéis con ventas. Ese segundo paso lo hacéis con ventas, lo hacéis con los que están hablando con el cliente, con los que reciben siempre las mismas preguntas, ¿no? En una primera visita. Eso me parece... Sí, pero conjuntamente. O sea, evidentemente estamos con ventas para identificar las cuentas, saber qué está pasando ya también en esa relación con el cliente, hacer unas reuniones preparatorias también recopilando qué pasa con este cliente, con esta persona determinada. Y ellos nos abren la puerta, evidentemente ellos nos abren la puerta, pero intentamos de todos modos tener el contacto directo, quien lleve la entrevista, tener el contacto directo. Tenemos también, por supuesto, gente de marketing apoyando, gente de las funciones de calidad, satisfacción clientes. Entonces, bueno, al final es un trabajo en equipo y yo creo que es una experiencia fantástica visitar clientes, estar delante de un cliente, preguntar, recibir, escuchar al cliente. Para mí, la clave con el Customer Journey Mapping, yo diría dos cosas. Nos ayuda a priorizar y sobre todo escuchar al cliente. Sí, y yo siempre es la misma recomendación que hago también, ¿no? Y al final te ayuda a ponerte en los zapatos. No, decía esto de ventas porque creo que muchas veces desde iniciativas de experiencia de cliente o no sé, se genera un nuevo departamento transversal de experiencia de cliente que coordina iniciativas tal, ¿no? A veces vamos directos y hablamos con el cliente. Yo creo que hay muchas áreas de la compañía que tienen muchísima información muy valiosa, sintetizada a lo largo de los años, ¿no? Como puede ser ventas, como puede ser un contact center, como el frontline que está en contacto directo con cliente. Son minas de oro. Exactamente. Eso, ¿no? Son minas de oro y trabajar esa parte me parece también fundamental. Exactamente. Sí. Por eso nosotros el grupo que hacemos como workshop, digamos, previo a ir a hablar con los clientes, es justo ese equipo de gente, y para seleccionar a esa gente intentamos que sean la gente que está justamente más cerca, lo que tú has dicho, front office, gente que está recibiendo todos los días, que yo estoy segura que tenemos muchísima información que a lo mejor a la persona en ese momento pues no lo reconoce porque él se está fijando solo en lo suyo, pero que poniéndolo junto y entendiendo también por qué pasan las cosas, cómo pasa, digamos, el journey de una etapa a otra, qué casuística hay, poniendo todo el equipo trabajando en la misma sala, es súper valioso. Absolutamente. Y esto me lleva un poco a preguntarme cómo habéis elegido esos buyer persona. O sea, ¿de dónde salen esos buyer persona? Bueno, buyer persona, llámales arquetipos de cliente, como les queramos llamar, ¿no? Sí. Nosotros ya teníamos, evidentemente, una clasificación de clientelas. Una clasificación de clientelas, sobre todo en cuanto al tipo de acceso al mercado o el tipo, digamos, de relación que tenemos con ellos. Nosotros tenemos fundamentalmente dos grandes que son, pues, partners, vamos a decir,
gente a través de la cual accedemos a un mercado de usuarios finales, y los usuarios finales trabajando en diferentes mercados, ¿no? Pues mercados, estamos hablando de oil and gas, de data centers, de minería. Es decir, nosotros tenemos ofertas en industria pesada, instalaciones en muchísimos tipos de industria, muchísimos tipos, digamos, de sectores, ¿no? Entonces, ya por el acceso, por el tipo de clientela, identificamos. Evidentemente, bueno, pues sí que se han priorizado sobre los que teníamos pues más volumen o más relación, o bueno, digamos que ya había equipos trabajando con esos tipos de clientes. Ok. Y otra cosa que me viene a la cabeza es cómo le dais visibilidad a ese journey, ¿no? Porque, a ver, no sé, yo siempre también suelo decir que para mí el nirvana de la gestión de la experiencia de cliente es que todo el mundo de una compañía sea capaz de identificar cómo impacta su trabajo de forma directa en el journey del cliente, ¿no? Y para eso, y cuando eso sucede, es que es tan potente, eso es tan poderoso, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Totalmente. Bueno, pues digamos, la primera etapa que ha sido definir esos tipos de clientes, esas personas, y personalizarlas. Bueno, ya sabes que ahora mismo las tendencias al final de experiencia cliente es que todo el mundo quiere una experiencia personalizada, ¿no? Entonces, ese concepto de personalizar cada interacción y demás pasa por las personas. Entonces, esas personas que se han identificado con nombre casi y apellido y cuáles son sus objetivos, necesidades y demás, eso se hizo todo un programa a nivel global y de comunicación en el que todas las entidades conocen a esas personas, y según también, pues a lo mejor en qué área trabajen más, pueden focalizarse en esas personas. Pero sí que hubo todo un trabajo de comunicación global, hay muchas formaciones, tenemos muchas iniciativas también, tenemos incluso un día que se llama el Día de Cliente, en el que a nivel global hay muchísimas actividades, tanto remoto como en los diferentes sitios, en los que se trata de dar visibilidad a todo eso, compartir todo eso. Y estamos empezando, evidentemente, con las personas, ya yo creo que está más rodado, y ahora el gran reto es también incorporar esos journeys, como tú lo has dicho, y para mí es el gran reto también que tenemos este año, trasladarlo mucho más a el día a día de cada persona, no solo se quede en esta fase en la que estamos, que puede ser mejora, estamos en la fase de mejora, en la fase de utilizar el journey mapping para mejorar esas interacciones, entonces lo llevamos sobre todo equipos de mejora, pero que todo eso ya trasladado a las operaciones pasa por integrar en los procesos operacionales esa visión. Oye, ¿y qué medís? ¿Qué métricas os guían? ¿No? Hablabas antes de esfuerzo, supongo que Customer Effort, NPS, este tipo de métricas. ¿Qué os guía en cuanto a experiencia de cliente? Sí, a ver, bueno, sí, la básica, digamos que el must es el NPS, ¿no? Pero bueno, el NPS llevamos haciendo, yo diría, más de 15 años. Yo recuerdo haber estado en España implantándolo ya hace una barbaridad. Entonces, digamos que lo que ha sido la medida de NPS con encuestas que empezaron siendo a lo mejor anuales, luego trimestrales, encuestas relacionales, es decir, todo eso sigue siendo, esas métricas siguen siendo, pues bueno, útiles y necesarias. Por supuesto, a nivel de experiencia cliente, cada interacción tiene también sus métricas. Es decir, de todos los diferentes, digamos, touch point que hemos visto como momentos de la verdad, vamos a decir, hemos identificado de primeras 6 momentos de la verdad en los que ya hacemos también encuestas transaccionales. Okay. Y esas encuestas transaccionales nos están dando, digamos, la temperatura en directo. Aparte que yo cada vez pienso que el directo, el feedback más cercano es el que nos puede dar más información sobre qué es lo que falta, qué es lo que no funciona o si funciona, ¿no? El más cercano en el tiempo, quieres decir, sí, ¿no? Sí, o sea, y más próximo a la interacción. Vale, ¿no? Vale, a la exacto. Interacción. Vale. Desde un momento, de un punto de contacto. Pero eso, claro, yo entiendo que para eso Medallia realmente eso lo hace muy bien, realmente, ¿no? Y también tiene una capacidad de... Yo creo que una de las fortalezas que tiene, y que entiendo que también eso es una de las razones, es que tiene esa capacidad, ¿no?, de comunicar insights o esas métricas a distintos niveles, ¿verdad? Tú antes decías que te gustaba mucho leer los insights directamente de cliente, que antes lo hacíamos en Excel, hoy tenemos otro tipo de herramientas. Sí, yo creo que la posibilidad de compartir toda esa información, y ahí está también el cómo puede llegar a que cada uno vea. Por eso el tema de las interacciones es importante, porque al final la interacción,
hay alguien ahí responsable de esa interacción. Exacto. Y cuando estamos hablando de un touchpoint y de un momento, la verdad, por ejemplo, ya hay alguien que está encargado de ese touchpoint. Entonces, todo su trabajo o de su equipo va a estar mucho más ligado porque, bueno, claro, si no es como muchos datos muy globales que dicen, bueno, ¿cómo estoy yo impactando al final en eso? No se ve tan claramente. Aunque todos nos lo queremos, no se ve tan claramente. Entonces, sí que es cierto que con, bueno, pues las herramientas que tenemos ahora podemos dar esa visibilidad a los diferentes, digamos, niveles de organización de la compañía. De hecho, tenemos hasta varios roles y según el rol que tengas, así te aparece la información. Entonces, intentamos que se adapte a cada uno la información de lo que necesita, a su perímetro, a su función, con lo cual cada uno va a tener muy a mano la información de qué es lo que los clientes están pensando ahora mismo de esas interacciones, por ejemplo, ¿no? Oye, antes fuera de micro, estábamos por casualidad hablando de Lean y de todo, y yo es que estoy todo el rato pensando en tu experiencia también con fábricas, ¿no? Y esa mentalidad Lean es común, ¿la ves en la compañía a nivel transversal? ¿Cuánto hay de Lean en Schneider Electric? A nivel de lo que nosotros llamamos la Global Supply Chain, que es toda la cadena de fábricas, logística y demás, absolutamente. O sea, en eso sí que es verdad que hubo ya desde hace años iniciativas globales en todas las fábricas y tenemos unos sistemas de evaluación, unos sistemas de mejora. Ahora, además, ligado con todo el tema de Smart Factories, hay cosas te encantaría, claro. En los que realmente estamos haciendo llegar incluso a los empleados de las fábricas la información también real de lo que está pasando con las reclamaciones, por ejemplo, de clientes a su nivel, en su perímetro y demás. Y no, yo creo que en toda la parte, digamos, más de manufacturing logística, yo creo que el nivel que tenemos es bastante alto. Y el resto alto. ¿sabes? Tengo la sensación de que estoy intentando confirmar un sesgo mío, ¿vale? O sea que pongámonos en alerta. A lo mejor no tiene por qué ser así, pero me da la sensación, todo esto que me estás explicando, a mí me destilan una serie de valores, una serie de, ¿no? Ese pensamiento, esa orientación al flujo de entrega de valor, esa orientación al cliente en el centro. Tengo un poco, estoy escuchando todo el rato y me evoca a una cultura agile, una cultura lean. ¿Cuánto de eso hay en vuestra, ya no solo a nivel de fábrica y de entrega, ¿eh? ¿Cómo Mira, yo creo dirías? Agile, por ejemplo, en todo lo que es la creación de la oferta, yo diría que, no sé ahora mismo el número, pero evidentemente es también una metodología usada absolutamente, igual que Design Thinking, en todo lo que es la creación de la oferta y de los diferentes proyectos y servicios. Yo diría que a veces a lo mejor sí que el Lean en la parte más office, que llamamos, sí que hay experiencias también, pero a lo mejor más ligadas a proyectos puntuales. Okay. A lo mejor no tan integrado como a lo mejor puede estar en otros procesos. Entonces, lo que hablamos de trabajos más o administrativos o de oficina y demás, y eso que ahora con toda la digitalización se está ya también revisando los procesos, revisando también tareas sin valor añadido, en el que podamos también, pues al final lo que queremos también, ¿no? Gastar el tiempo realmente en que sea verde y que sea de cara al valor al cliente, ¿no? Oye, ¿y qué has hecho mal? ¡Uf! Empiezo con la lista. Si tuvieses que elegir algo, ¿no? Te encuentras por el pasillo a Marta hace 10 años, te la encuentras en la máquina de café, te acercarías y le dirías, Marta, esto hazlo diferente. ¿Qué te diría? Hombre, yo siempre, siempre tienes un poco la cosa de que a lo mejor en muchos momentos no hemos hecho todo lo que te hubiera gustado hacer, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí, una cosa que digamos que yo me digo también y sobre todo hay que también hacer cada vez más, comunicar más, influir más, escalar más. Es decir, todo el tema de comunicación para mí me parece clave. Yo creo que eso lo he aprendido demasiado tarde. Y yo siempre es de las cosas que pienso que en las escuelas de ingenieros, espero que ahora haya cambiado, pero antiguamente jamás nos enseñaron eso. Jamás nos enseñaron ya no solo a gestionar equipos, que es fundamental, sino también a comunicar. Yo, de hecho, esa parte yo creo que empecé a aprenderla cuando he estado en marketing un par de años, llevando las redes sociales de Schneider también. También has estado en Y marketing, sí, ahí como claro. De paso. ¿Cómo no? Y ahí te das
de verdad cuenta de la importancia de la comunicación, cómo vendemos, y yo creo que es fundamental, y cuando estamos hablando siempre de que tenemos que para todos estos proyectos de experiencia cliente mostrar el retorno de la inversión, el gran reto de mostrar el impacto, la comunicación es fundamental. Y yo en esas cosas creo que la comunicación pasa también por poner encima de la mesa datos cualitativos, pero también, cuantitativos, pero también cualitativos. Para mí me parece tan potente un comentario de un cliente, y a mí me encanta también leer estos. Hace poco también vi uno, pues que justo le habíamos entrevistado para uno de los proyectos que tenemos de Customer Journey Mapping, y en la siguiente encuesta de satisfacción dijo que qué bien, que después de ese proyecto, de esas entrevistas, había notado cambios. A mí eso me parece mucho más potente y podemos venderlo. Entonces, la historia es cómo somos capaces de identificar esa información y ponerla a disposición, comunicarla y venderlo. Yo creo que el tema de venderse más puede que también sea cultural, creo que cuando se trabaja en un entorno internacional te das cuenta las diferentes culturas, cómo tienen diferente enfoque en eso, y yo creo que eso sí que me hubiera gustado haberlo tenido antes y ahora intento, aunque no siempre lo consigo. Esta respuesta que me has dado tú es una respuesta común, que me ha llegado varias veces a gente con experiencia, ¿no? tan importante como la tuya. Muchas veces eso, ¿no? Comunicarlo mejor, estar más... y que realmente es normal, porque es un esfuerzo, un esfuerzo extra, ¿no? Pero es verdad que es muy importante, y me ha gustado mucho que has hablado de la influencia, ¿no? De la persuasión. Totalmente. Aprovecho para recomendar a los oyentes que revisiten el episodio 23, donde entrevisto a Javier Alonso y hablamos de influencia y persuasión, ¿no? Y de lo importante y de la diferencia de la influencia con la manipulación, y de lo importante que es saber comunicar para poder explicar, ¿no? Y de forma directa cuáles son los objetivos. Muy bien, me gusta mucho tu aprendizaje, te lo agradezco mucho que lo compartas. Y oye, llevamos 40 minutos de entrevista, que lo sepas. Me gustaría que nos des un poquito de visión. Algo ya nos has dicho, pero de cara a futuro, ¿no? ¿Cuáles son vuestros retos? ¿Dónde os vais a estar enfocando en esta próxima temporada? Uh-huh. Yo creo que el futuro también con todo el mundo de la digitalización y demás es realmente apasionante, ¿no? Y las posibilidades que ahora la tecnología nos brinda, pues es para aprovecharlas. O sea, ahora sí que estamos trabajando bastante en todo lo que es Text Analytics, análisis de todos los comentarios, entre comillas, vengan de donde vengan. Uh-huh. De hecho, yo, por ejemplo, también uno de los proyectos que estoy muy ilusionada este año es como parte de todas las entrevistas que tenemos de los clientes en proyectos de Customer Journey Mapping, podemos transcribirlas, hacer un análisis de texto, también las herramientas que tenemos, ponerlas a disposición, es decir, poner a disposición la información ya trillada, ya analizada, para mí sí que es el gran reto, relativamente a corto plazo, a corto plazo. Evidentemente, que toda la organización esté más enfocada en cómo impacta en el cliente o en la experiencia del cliente su propio trabajo y cómo conectamos el mapping del cliente con nuestros propios procesos. Creo que es también otro reto que podemos tener en estos próximos meses o años. Y luego yo diría que el reto de futuro, en el fondo, es dejar de hacer encuestas. Ser capaces de poder tener toda esa información de una manera espontánea, de una manera el gran reto también para nosotros, que muchas veces en el B2C, ¿no? Parece que es a lo mejor más fácil el conseguir pues a través incluso de redes sociales, de foros, mucha información. Con nuestro tipo de clientes todavía, digo todavía porque ya tenemos algunas cosas, pero todavía a lo mejor no hay un volumen de información que nos pudiera permitir sustituir, ¿no? Sí, pero para mí el gran reto final es poder tener toda esa información de una manera más espontánea, más real, menos, entre comillas, filtrada hasta por los propios filtros de la persona cuando contesta una encuesta. Es decir, hay mucho filtro personal, ¿no? Todo este tema también que ahora la neurociencia está trabajando mucho. Es decir, y poder tener una información más espontánea de clientes, creo que sí que es un reto que nos ayudará sobre todo a poder analizar mejor y mejorar y detectar
cuáles son las prioridades para ponernos a trabajar y mejorar esa experiencia. Yo desde luego el tema de Text Analytics me parece un tema que es súper potente, ¿no? Podemos utilizar Machine Learning para entender cuáles son los topics y conectar esos topics con el NPS. Eso me parece súper potente. Marta, os deseo muchísima suerte. Me encantaría seguir de cerca el proyecto y ver cómo evoluciona. Encantada de recibirte cuando quieras. Ha sido un placer, de verdad. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu experiencia y nada. Igualmente, muchas gracias. Suerte con los retos. Gracias y suerte a todos también. Chao. Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Si te ha gustado, hazme un favor, piensa en alguien a quien crees que le puede interesar este episodio, envíale el enlace ahora mismo, recomiéndale que lo escuche y que eso sirva de excusa para quedar a charlar sobre ello con unas cervecitas o un café. Recuerda, compartir para aprender. Agradeceros una vez más vuestra fidelidad, por escuchar, por compartir, por darle al like y por dejar vuestra reseña en la plataforma de podcasting que uséis. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.